Tesalonicenses 5, versículo 1. Voy a darle un contexto de la carta de los tesalonicenses. Estas cartas fueron las primeras que escribió el apóstol Pablo, aunque en la escritura, en la Biblia, no están puestas en el orden cronológico como se escribió, pero de acuerdo a la historia, de acuerdo ya a la historia bíblica, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que las cartas que escribió a los hermanos de Tesalónica fueron las primeras. Aquí en esta carta, específicamente, el Señor hace un énfasis acerca del regreso de Cristo, de su segunda venida. Entonces, Pablo da instrucciones de tal manera que la gente esté prevenida de cómo recibir al Señor, de qué manera recibir al Señor, porque ya había mucho desorden. Como siempre, cuando algo que surge del corazón del Señor, que es bueno, que es santo, que es para bendecir, siempre va a haber algo por parte del enemigo que lo quiera obstruir, que lo quiera manipular. Pero Pablo, sabiendo lo que estaba pasando, que se estaban introduciendo ya pues herejías, se estaban introduciendo costumbres, malos hábitos en la iglesia, pone en orden y les muestra esto. En ese contexto vamos a estudiar este mensaje. En Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, por ahí usted tiene la palabra sazones, se traduce como ocasión, no tiene necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, así comienza diciéndoles: ustedes no tienen necesidad de que les escriba acerca de los tiempos finales, porque ya saben que el Señor va a venir. ¿Usted cree que eso es para nosotros? Sí. ¿Tendremos que estar explicando por qué va a venir o cómo va a venir? No, va a venir, simplemente va a venir. Entonces, una verdad absoluta donde descansa, donde se sostiene la fe de quienes decidimos seguir a Cristo, además de la salvación por gracia, es la convicción de su resurrección y de su regreso por la iglesia que redimió con su sangre vertida en la cruz. Ahí descansa nuestra fe. Y precisamente el reconocimiento de tanta misericordia que el Señor entrega a través de su Hijo, como el sacrificio de su Hijo fue expresamente para salvar a una humanidad que estaba perdida, pues mire, quien reconoce esto, pues este conocimiento lo debería conducir a una profunda gratitud. ¿Usted está agradecido por lo que el Señor hizo? Y esta gratitud, ¿cómo se puede evidenciar? ¿Cómo se puede manifestar? Con una vida agradable a Dios, ¿verdad? Pero cuando esto no sucede, ¿qué estará pasando en el corazón de ese creyente? Porque estoy hablando de cristianos. ¿Será que no hay una verdadera revelación o una perspectiva de lo que representa una salvación tan grande? ¿No lo toma tan en serio o simplemente lo ve como una religión más? Porque hay quienes, a pesar del conocimiento de la palabra, la dirección que el Espíritu Santo da a sus hijos, aún teniendo la certeza y la esperanza del regreso de Cristo, no dan evidencia de los frutos dignos de arrepentimiento, de un crecimiento espiritual que se espera en quien ha nacido de nuevo, en quien pretende estar con Cristo toda la eternidad. ¿Usted quiere estar con Cristo toda la eternidad? Usted tendría que estar ya dando esas evidencias, y yo creo que lo hace, mi hermano. Yo creo que a partir de su nacimiento, a partir de que usted llegó a la fe, pues ha habido cambios en su vida, ¿sí o no? Cambios radicales en su manera de pensar, de vivir, en su manera de hablar, de reaccionar, pero siempre habrá algo que quitar, y el Espíritu Santo se encarga de redarguir lo suficiente para estarnos mostrando esas áreas que tenemos que seguir limpiando. Sin embargo, hay quienes por su dureza de corazón aún tienen velado el entendimiento por los argumentos que siguen trayendo del pasado, actitudes que conservan de todo lo que en un momento, en un tiempo vivieron, los cautivó, o lo que el mundo les sigue ofreciendo. Y eso es precisamente lo que no les permite
una vida de santidad, una vida de compromiso con el Señor, con la palabra de Dios, ni tampoco una búsqueda de la paz con los demás. Estoy parafraseando que tenemos que buscar la paz y la santidad, porque sin ella no veremos al Señor. Entonces vamos a aprender un poco más cómo agradar al Señor, y vamos ahora a ir al libro a los Romanos. O sea, vamos a tener ahí en cuenta lo que vamos también a trabajar en Tesalonicenses, pero vamos primero al libro de los Romanos, en el capítulo 13. En el capítulo 13. Y vamos a seguir aprendiendo. Yo sé que va a haber mucha luz para iluminar su camino. A partir del versículo 7, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice así: paguen a todos lo que deben. Ahí ya como que de repente dicen: ay, ¿qué cree que el Señor está demandando? Pues que pague. Así de simple. ¿Alguien debe? No levante la mano. Pero si debe, pague, ¿verdad? Y dice: al que tributo, tributo. Está hablando aquí como de una deuda personal. Al que impuesto, impuesto. ¿Tenemos que pagar impuestos? ¿Nos gusta? ¿Tenemos? Aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque pues toda autoridad ha sido puesta por Dios y nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes y nuestras obligaciones. Bueno, dice: al que respeto, respeto. Ya está hablando también ahora de relaciones personales. Al que honra, honra. No deban a nadie nada. Entonces ya se dio cuenta que está hablando desde las cosas materiales, las cosas morales y las relaciones personales. Entonces no debas a nadie nada. Dice: salvo el amarse los unos a otros. Ahí sí tienes que tener una deuda constante, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, pagar lo que debemos, respetar los tratos que hacemos, son actos de honestidad que hacen evidente la integridad y la formalidad de quienes saben y están dispuestos a cumplir los compromisos que contraen. Y eso es algo que el Señor espera de sus hijos. Son virtudes, mis hermanos, que tenemos que exhibir los hijos de Dios. Entonces, si usted contrajo una deuda, tiene que pagarla. Si no tiene la capacidad o tiene la oportunidad, pues de dar la cara, de pedir una tregua, de pedir un plazo, pero no perder una amistad, no perder una relación, no dar un mal testimonio a causa de que usted dice: bueno, finalmente no te pago, porque eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace la gente del mundo. Y Pablo añade: y si acaso dejas de ver algo, ¿qué es? Lo otro lo tienes que pagar, no deber. Amar a tu prójimo, porque sabemos que una forma de amar al prójimo es haciendo evidente lo que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando tú amas, mi hermano, no te imaginas todo lo que tú estás vertiendo en las demás personas. Estás tú haciendo evidente que Dios está normando tu vida. Amar es hacer misericordia. Amar, por ejemplo, a alguien que no conoces y hacer misericordia por él es cuando tú le predicas el evangelio a quien está perdido, aunque no sepas quién es. Ya tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo, porque tú sabes el destino que esa persona tiene a causa de su ignorancia, a causa de su pecado, de su naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, enseguida de decir no le debas nada a nadie, enseguida se menciona de algunos mandamientos de Dios. Enseguida en el versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y nuevamente lo reitera. Pablo está enseñando, muestra que el cumplimiento de los mandamientos son o deben ser una expresión de amor hacia los prójimos como a nosotros mismos. Y esto nos lleva a recordar algo, mis hermanos. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús que se conocen como la regla de oro?
En Mateo 5:12, donde dice: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cómo debes de tratar a los demás? Bien. Dice, porque en esto se resume la ley y los profetas. O sea, está hablando de toda la Escritura, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y Dios no ha cambiado, sus mandamientos son eternos. Sin embargo, en muchos espacios que se consideran cristianos, por justificar el pecado, el desorden, pues manipulan, distorsionan, hacen de lado los mandamientos de Dios. Y por ejemplo, en el caso del adulterio, lo tratan hasta de justificar, intentando presentarlo como una expresión de amor. No, es que me quiero divorciar porque yo ya no amo a esta persona y ya estoy profundamente enamorado de este. Y lo presentan como algo sublime, como digno de ser tomado en cuenta, cuando tú dices, oye, pero espérate, tú estás casado, tú estás casada, no es así. Pero ¿sabe cómo se ha extendido el divorcio en la iglesia? Comenzando por pastores. Hay pastores que llevan 2, 3 matrimonios. Lo que yo no me explico es cómo es posible que mucha gente pueda estar en un lugar donde su pastor es adúltero, o manipule la palabra o robe. Pero bueno, cada quien su religión. Mire, tratar de presentar una pasión desbordada como algo sublime, digno de ser considerado, o sea, no, lo presentan como amor, no como para obtener placer sexual. Esto es un acto ofensivo a la santidad de Dios. En el caso del adulterio, no matarás. Mire, este mandamiento requiere de mucho discernimiento, porque normalmente cuando habla uno de no matar, pues uno está pensando ya traer un cuchillo, una pistola o algo. No, mi hermano, se puede matar a alguien de muchas formas, aún sin quitarle la vida, arruinando su reputación, destruyendo una ilusión, la difamación, el chisme, cometiéndole un fraude, engañando, fingiéndole amor. Todo eso puede hacer matar una ilusión. Y todo eso puede ser causal de que la persona se derrumbe. Quizás algunos fueron víctimas de algo así. O a lo mejor usted fue victimario de alguien. ¿Cuántos hemos sido homicidas sin haber esgrimido un arma? ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces, no matarás tiene un alcance mucho más allá. Por eso dice, esto no lo hace un creyente. No robarás, no codiciarás, son mandamientos que van de la mano, porque si alguien ama y respeta a su prójimo, no lo envidia, no codicia sus bienes, no codicia a las personas que están a su alrededor, no intenta quitarle lo que le pertenece. Su comportamiento va a ser de honestidad, de honradez. No vas a codiciar. Mire, codiciar es un pecado que lleva a la gente, a la persona, a una obsesión de algo que le roba los sentidos. De ahí la delincuencia, y de ahí que también muchos empiecen a codiciar la mujer ajena o el varón ajeno y hagan todo por quitarlo. Y solamente por una obsesión. En ocasiones solo por el hecho de tener lo que los demás tienen. Ni siquiera por necesitarlo. ¿Y qué es lo que se codicia? Pues lo que se ve como incansable, lo que ves todos los días y que empieza a meterse en tu corazón y lo empiezas a hacer necesario, cuando te tienes que dar cuenta de lo que realmente tú necesitas y la manera como te tienes que comportar. Entonces el verdadero amor se expresa evitando hacer mal a quienes nos rodean. Infidelidad, atentar contra su integridad física, moral, material, pretender sus bienes, las personas. En resumen, Pablo lo que está diciendo es que el amor hacia los demás se revela en el bien que hacemos, no en lo que decimos o en lo que creemos. Porque usted puede decir muchas cosas, usted puede pensar muchas cosas, puede creer, pero no hacer. Uno puede hablar de amor como quiera, de la manera como quiera. Pero si comete actos inmorales, reprobables en contra de alguien, ¿qué está haciendo? Le está demostrando que realmente no ama a esa persona, porque no la respeta. Y ahí es cuando alguien se torna mentiroso, que promete y promete
y no cumple. Por eso dice en el versículo 10, estamos en el libro de Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es amor. Entonces, cuando realmente amamos a los demás o a alguien en especial, ¿qué vamos a hacer? Respetar su dignidad, sus derechos, evitamos causarle daño. Y así es como nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cumplimos la palabra de Dios. Por eso cabe destacar que solamente alguien que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, alguien que está siendo regenerado espiritualmente, puede expresar ese amor que vence las inclinaciones de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que norma sus decisiones, el que norma su conducta, el que norma sus pensamientos. Empiece a analizar cómo piensa usted, cómo reacciona ante las cosas que ve, ante las situaciones que se le presentan. Porque el pecado se presenta solo, mis hermanos, ni siquiera lo tiene que andar buscando. Las oportunidades de caer se presentan solas. Y usted va caminando bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? Quien cree que esté firme, ¿qué tiene que hacer? Mirar no caer. Ser prudente, ser cauteloso, ser santo. Entonces, quien ha sido nacido de nuevo puede mostrar valores eternos, puede mostrar la moral de Dios y manifestarla hacia los demás, porque sabemos que Jesús vendrá por su iglesia en cualquier instante. Entonces los creyentes debemos permanecer, como dice la Escritura, vigilantes. Y permanecer vigilante es permanecer alerta, en atención. Pero esta palabra, cuando dice la Escritura, permanece alerta, vigilante, es una expresión militar, de ahí se sacó, donde el militar cuando se le dice que esté atento, pero que esté atento no solamente en la atención, sino con toda disciplina, con todo orden. Y así es como tenemos que permanecer, no como quienes no conocen a Dios y que por la dureza de su corazón viven como aletargados en un profundo adormecimiento, subyugados por el mundo, por el pecado. Hemos enfatizado mucho una actitud que ha invadido la iglesia, mis hermanos, y es la religiosidad. Y la religiosidad nos aletarga, nos adormece, porque es cuando se presume de mucho conocimiento. Hay quienes hasta alardean de los recursos espirituales, de las bendiciones que el Señor les ha permitido disfrutar por gracia. Pero deberían sentirse avergonzados, porque les gusta la gracia, pero eluden su responsabilidad de ser luz en la vida de los que les rodean. No hacen evidente la fe que dicen profesar. No hay obediencia de la palabra, no buscan la santidad, no buscan la paz con todos. Pero sí hay mucho conocimiento bíblico, hay mucho sistema religioso en su vida. ¿El cristianismo es para que se convierta en religión o para vivirlo, mis hermanos? Entonces es importante entender que todos los recursos que el Señor nos da, sean espirituales, sean materiales, sean físicos, no son para presumirlos, sino son para usarlos para la gloria de Dios. En Jeremías 9:23 el Señor hace una denuncia y un consejo muy interesante. Dice así, Jeremías 9:23, así ha dicho el Señor: no se jacte el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se vanaglorie el rico en sus riquezas. Más bien alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Entonces, si alguien se ha de jactar de algo, ¿de qué es? De buscar a Dios, de obedecer a Dios, de amar a sus semejantes, de hacer su voluntad. Y ahí si usted diga, soy un hijo de Dios, y puede presumirlo y lo puede decir a los cuatro vientos. Pero cuando usted quiere presumir cosas espirituales que son por gracia, se comporta usted como si no conociera a Dios, ¿a quién cree que está usted representando mal? ¿A Dios? ¿A Jesús? Y como dijo el apóstol, por esa causa el nombre de Jesucristo es blasfemado, es vituperiado.
Primera de Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? En esa pureza. Hablábamos en la primera enseñanza acerca de la santificación. Prosigamos el texto de Romanos 13, versículo 11. Dice, y esto, o sea, fíjese, primero da los mandamientos. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia: despiértate tú que duermes, estás como aletargado. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No está hablando de la salvación que ya tuvimos por gracia, está hablando de la redención final, mis hermanos, de la glorificación. Ya está más cerca. ¿Usted cree que está más cerca? Ya está más cerca. Dice, la noche está avanzada. O sea, el tiempo se está cumpliendo y se acerca el día. Desechemos pues que las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta palabra, esta frase de las armas de la luz está haciendo alusión a la armadura que estudiaremos en su momento de Efesios 6. Usted espéreme tantito y vamos a estudiar esta con mucho detenimiento. Sin embargo, es muy lamentable comprobar por la manera de pensar y de vivir a una gran cantidad de creyentes que al no tener convicciones están comprometiendo su lealtad a la palabra, haciendo evidente o una gran ignorancia de la palabra, que pues si no está bien enseñado es lógico, o una debilitada fe, o lo más grave, que no ha nacido de nuevo. O sea, hay tres formas de cómo alguien se está comportando de esa manera. O hay ignorancia, o su fe es muy débil, aún es carnal, es inmaduro, o quizás no ha nacido de nuevo. Dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Andar como de día, mis hermanos, es caminar honestamente, con la cara arriba, sin esconderte, porque no tienes nada que temer. Por ahí dice un dicho mexicano, el que nada debe, ¿qué? Nada teme, ¿verdad? Entonces, el hombre natural busca la oscuridad para delinquir, para cometer cualquier cantidad de pecados. ¿Sí o no? Se busca la oscuridad, el hacer las cosas para delinquir. Y la búsqueda de la oscuridad para actuar conforme a esas pasiones desordenadas, pues es natural, es literal, porque las tinieblas se originan en la mente. Aquí está hablando de una tiniebla en el corazón, de tener nublado el entendimiento. Ahí es cuando nos cegamos y hacemos las cosas que no tenemos que hacer. Y eso es cuando estamos sin la luz de Cristo, mis hermanos. ¿Cuántas cosas no llegamos a hacer o llegamos a participar a causa de nuestra naturaleza caída? Esto no es para avergonzarnos ni condenarnos, porque ya fuimos rescatados y fuimos perdonados, pero sí es para tenerlo presente. ¿De dónde me trajo el Señor? Por eso para el creyente la noche ha pasado, dice. El reflejo de Cristo te permite vivir en santidad, por tanto ahora te vas a manifestar como luz en la vida para los demás. Acuérdate, no perder de vista siempre el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. De ahí las instrucciones, no en glotonerías y borracheras. ¿Qué significa esto? Excesos desordenados, mis hermanos. No en lascivias y lujurias, formas de vida de impureza sexual. No en contiendas amargas y envidia, que son sentimientos dañosos, dolosos, que evitan amar al prójimo. La Biblia es práctica. Pero cuando leemos así de corridito, así como que ya leí del capítulo, pero no me doy cuenta de las instrucciones que Dios me está dando. Y a veces las instrucciones son muchas, tantas que nos bota la memoria. O sea, Pablo resume la solución: vístase del Señor Jesús, es decir, que solo se vea Cristo en ustedes. Y no hagan caso, no atiendan los deseos de sus pasiones desordenadas. O sea, no provean para la carne. O sea, ustedes mismos tienen que limitarse, porque saben sus debilidades.
¿Usted sí sabe lo que lo hace caer, sí o no? ¿Sí o no? No os hagáis. Entonces, sí, porque es que yo no sabía. No, sí sabías. Sí sabías. Sabías lo que mirabas, sabías a dónde volteabas, sabías por dónde estabas caminando, sabías. ¿Verdad? Entonces esto es, no provean para los deseos de la carne, no presten atención a lo que el mundo les está ofreciendo, porque nos conocemos. Por ahí dice otro dicho, estás viendo que la perra es brava y le das de patadas. ¿Sí o no? En otras palabras, actuemos con decencia, honestamente, como en pleno día. Porque quien practica el pecado lo hace buscando el amparo de las sombras, tratando de ocultar su realidad espiritual. Cristianos que solamente quieren mantener apariencias sociales, se quieren ver bien, pero el corazón está lleno de corrupción, como un fariseo. ¿Cuántos que se consideran cristianos aún están tratando de satisfacer las demandas de su naturaleza, buscando placeres en el mundo y no se están preparando para su encuentro con el Señor? Esto tendría que ser muy serio para nosotros. Nos vamos a encontrar algún día con el Señor, mis hermanos. De todo daremos cuentas, hasta de cada palabra ociosa. Palabras ociosas, palabras desordenadas, fuera de lugar. Vamos a seguir aprendiendo cómo agradar a Dios, pero ahora vamos a regresar al texto de 1 Tesalonicenses 5. Vamos a regresarnos. Porque acuérdense que aquí Pablo está instruyendo a la iglesia para los tiempos finales. Y es impresionante ver cómo en muy pocas y breves palabras el Señor a través de Pablo nos da 22 mandamientos. A lo mejor ni los había considerado. Mire, vaya a versículo 11. Acuérdese que el consejo de Dios es eterno y en estas instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo vamos a encontrar coincidencias con otras cartas. ¿Por qué? Porque Pablo ministraba a las iglesias con la misma palabra de Dios y por supuesto a toda generación de creyentes, mis hermanos. Dice, por lo cual, a partir del versículo 11, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Ahí comienza. La palabra animar se traduce también como confortar, alentar, pero también como amonestar y exhortar. Animarse unos a otros es sostener y levantar a los que se caen. Es hacer volver al camino de la fe a quienes estén desviando del propósito por el cual forman parte del cuerpo de Cristo. Hay quienes se desaniman en el camino, quienes se debilitan en el camino. También es dar seguridad a esos hermanos que están agobiados por las aflicciones, por las pruebas, que se llegan a desanimar. ¿Usted se ha llegado a desanimar, mi hermano? Sí. Y no debe condenarlo, pero debe estar usted consciente que son situaciones que necesariamente se habrán de presentar, como enseñamos el jueves, con la enseñanza de ¿está alguno afligido? Les animo a que escuchen esa enseñanza, ¿verdad? Hay quienes llegan incluso a dudar de la condición espiritual y del destino eterno que como hijos de Dios ya tienen ganado. Pero ¿cómo es posible que por ser hijo de Dios me esté pasando esto? O sea, sí tienen fe, pero se están debilitando. Entonces, animarse los unos a los otros es ponerse al lado de ellos, es confortarlos, es recordarles las sanas palabras de Jesucristo. Dice, edifíquense los unos a los otros. Dice, así como ya lo hacen. Y esta frase es muy interesante porque los hermanos de Tesalónica, por este comentario se ve que para ellos ya era una tarea común el animarse y el edificarse mutuamente. Había fraternidad, había amor entre ellos. Sostenerse en el amor del Señor. Y por eso Pablo le dice, así como ya lo hacen, sigan construyendo sus vidas en Cristo, sigan haciéndolo. Pero no dejen de animarse, no dejen de edificarse. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando nos reunimos, mis hermanos, es eso.
pero no se conforme con que viene a edificarse con la palabra dicha desde el púlpito. No, edifíquese, anímese. ¿Ya volteó cuánta gente hay a su alrededor? Volteé, para atrás, para adelante. ¿Los conoce a todos? No, no le digo que ande ahí, no, pero salude, anímese. O sea, siempre va a haber alguien que usted ve así con su carita, así como, ¿cómo estás, mi hermano? Hay quien así ya tiene la cara, ¿verdad? Así, a lo mejor ni siquiera yo la enseñanza, ¿verdad? Pero hay quienes están a veces esperando solamente un saludo, mi hermano. En verdad se lo digo. Entonces, es importante, mis hermanos, que aprendamos a edificarnos, a considerar a los demás como parte de nuestra familia. Y eso es algo que principalmente debemos hacer quienes fuimos llamados para el cuidado de la iglesia, sí, pero lo hacemos mediante la exposición de la enseñanza, lo hacemos a través de la consejería, de acercarnos, de buscar, pero mis hermanos, como cuerpo todos tenemos que participar de esta función tan hermosa que es animarnos y edificarnos. En el versículo 12 dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Dice: ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra, vivan en paz los unos con los otros. ¿A qué estás exhortando a la iglesia? A reconocer a los que trabajan, lo que indica que también hay quienes no trabajan, como veremos más adelante, ¿verdad? Entonces, con este consejo, Pablo lleva a discernir a la iglesia a quienes trabajan. O sea, discernirlos es ver el desarrollo y de su conducta, ¿verdad? Si es que son siervos que están trabajando con honestidad, que enseñan la palabra de Dios y que la practican. Y entonces, al considerar su conducta, al considerar el desarrollo de su ministerio que les fue confiado por Dios, tener estima y respeto por ellos. Mire, respetar a nuestras autoridades, respetar a nuestros pastores, porque sabemos que ellos tienen una carga, tienen una encomienda, y estoy hablando de los verdaderos pastores. No quiero que piense que me estoy poniendo como una persona que se quiere vanagloriar. Estoy hablando en términos generales de lo que dice la Escritura. Yo tengo pastores y sé el desarrollo de su conducta y considero su trabajo, y me bendice y pido consejo y los respeto. Dice 1 Timoteo 5:17: los ancianos que dirigen bien sean tenidos dignos de doble honor. La palabra anciano se traduce del vocablo presbíteros, o sea, anciano es un siervo. Se traduce como pastor, como siervo, como obispo, usted lo puede ver en diferentes traducciones. Entonces, cuando habla de los ancianos que dirigen, está hablando de los que presiden, de los pastores. Bueno, hay pastores que ya somos ancianos, ¿no? Ahí sí pega, ¿verdad? Sí, o sea, anciano, ¿verdad? Entonces dice: sean dignos de doble honor. Aquí está hablando del respeto y está hablando de su provisión, de la manera como se les honra. Especialmente dice los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Pero eso, ¿quién lo tiene que ver? ¿Quién tiene que ser testigo? La iglesia. No es el pastor que dice: no, es que yo hice, yo fui, yo mire, yo hago, yo aquí, San Pillín, ¿verdad? Acá, no. Dice: porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. Entonces, entendiendo que como esta iglesia de Tesalónica había sido establecida hace poco tiempo, los ministros locales en su mayoría eran nuevos, eran inexpertos. Entonces, muy probablemente había menosprecio hacia ellos. Está enseñando a la iglesia a tratarlos con respeto. ¿Se acuerda cuando le dijo a Timoteo que nadie ponga en duda tu juventud, Timoteo? En aquella época, pues el modelo de maestro de la palabra, ¿cómo era? El de los rabinos. Hombres de mucha edad, con una barba muy larga, muy blanca, o sea, impresionantes, ¿verdad? Y sale un pastor de 40, 50 años, pues no, ¿qué me va a enseñar a mí? Porque cuando le manda la carta a Timoteo, no cree que era un jovencito,
Ya era pastor de Éfeso, tenía cuando menos 45 años. Y le está diciendo, nadie ponga en duda tu juventud, nadie. O sea, no era un chavito. En la segunda carta, ya Timoteo tenía 60 años. A veces, o sea, ahí es donde en el libro de los Hechos nos damos cuenta de que el tiempo también pasa. Yo veo que el tiempo pasa. Muchos aquí ya se dan cuenta que el tiempo pasa, ¿verdad? Y aunque no nieve, hay copos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué está haciendo el llamado? A considerar el trabajo de los siervos que trabajan en la obra de Dios. Y está señalando actividades pastorales que tienen que desarrollar responsablemente. Por eso dice, a los que cuidan, a los que guían espiritualmente, a los que proveen a la iglesia con la palabra de Dios. En 1 de Pedro 5:1, Pedro hace una amonestación muy severa hacia los pastores. Dice 1 de Pedro 5:1, a los ancianos entre ustedes les exhorto, o sea, a los pastores. Yo anciano también con ellos, o sea, yo también como pastor, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, está diciendo, yo anduve con el maestro, yo sé lo que les estoy diciendo. Apacienten el rebaño que Dios está poniendo a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino siendo ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores recibirán la inmarchitable corona de gloria. Yo me imagino a Pedro acordándose de las palabras de Cristo cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí, maestro, apacienta mis corderos. Así de simple. ¿Por qué cree que Pedro escribió esto? Porque recordó las palabras de Jesús. ¿Y me amas, Pedro? Sí, maestro, apacienta mis corderos. O sea, se lo dijo 3 veces. Entonces, quienes trabajan en la obra de Dios deben expresar una vida consagrada, pero por el amor a Dios, la dedicación a los hermanos, el esfuerzo requerido para llevar a cabo sus actividades, que son el cuidado de que no tengan ustedes, que no caigan en falsas doctrinas, cuidarlos de los lobos, la enseñanza sana de Cristo, el buen gobierno, eso es presidir, que es guardar el orden y la disciplina dentro de la iglesia, algo que muchos no lo ven bien. No a todos les gusta la disciplina, no a todos les gusta el orden, no es bien aceptado quien ejerce el orden, sin embargo, es necesario. ¿Usted prefiere que el pastor sea ordenado y que discipline, o que sea desordenado y haga lo que quiera? ¿O que los deje hacer lo que quiera? ¿Vienen ustedes a que se les rasque la orejita para que, ay, sí, de todas maneras se van a ir al cielo? ¿O a sentir que la espada los está atravesando? Entonces, mis hermanos, a nadie le gusta ser amonestado. A nadie le gusta que les pongan en su pecado o que le llamen la atención, aunque no sea de manera directa. En ocasiones solamente con la predicación aquí es suficiente para que algunos se molesten. Usted debe de ver los recaditos que me mandan a veces. Así, de verdad. Aquí hermanos de la iglesia se me han acercado y pastores que habla usted muy, ¿cómo? Pues es que eso que dijo, ¿qué dije? Y le quieren dar vueltas y sacan sus argumentos, ¿no? Una ocasión una familia completa, un hermano se acerca y me dice, hermano, la palabra está buena, pero ¿sabe qué? Hay algunas familias, o sea, fíjese, no dijo yo, ¿eh? Hay algunas familias que sienten que usted es demasiado radical con la escritura. Le digo, pues no soy yo, así dice. Pablo era muy radical, Jesucristo era muy radical. Y yo repito lo que dijeron ellos. Sí, dice, pero no sería bueno que fuera menos así. Le digo, qué bueno que me lo dice mi hermano. Hay familias que se están sintiendo ofendidas porque la palabra es muy dura. ¿Me está diciendo eso? Sí, ok. ¿Qué cree que hice el siguiente domingo? El mensaje fue más difícil. Bueno, se me acerca y me dice, más claro ni el agua. No regresaron. Ahora, ¿iba yo a debilitar el mensaje porque alguien se sintiera a gusto? No, ni lo voy a hacer. Entonces, mis hermanos,
Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Dice, ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Ya vieron la responsabilidad del pastor? El pastor me va a pedir cuentas de dos cosas cuando llegue delante de él. Primero, de mi familia. Te di una esposa, te di unos hijos. ¿Cómo están? ¿Cómo los tratas? Te hice ministro, te confié a mis ovejas. ¿Qué hiciste con ellas? No, señores, que pues sentían feos y les hablaba de pecado, y pues los entretenía yo con chistes y cositas. Y fíjese, y estaba a reventar la iglesia. No, sí, no lo dudo. No, mis hermanos, vamos a rendir cuentas. Dice, así ellos cuidarán de ustedes con alegría, sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. O sea, tiene que haber una armonía entre los pastores y los congregantes. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo equipo, mis hermanos, pero a mí me corresponde hacer algo y a ustedes les corresponde hacer la otra parte. ¿Estamos bien? ¿Sí se entiende? Y cuando dice al final, tengan paz entre ustedes, toca un punto muy medular porque establece el orden de la iglesia conforme a la palabra. Porque precisamente la causa de mayores conflictos es precisamente que no se busca la paz. Y cuando no reconocen la autoridad o no se acepta la disciplina, que es muy difícil, no puede haber paz. Muchas veces, mis hermanos, aún dentro del ministerio es donde hay más dilemas, más problemas, ya entre los servidores. ¿Por qué? Porque ya están sirviendo, estamos sirviendo y de repente decimos, bueno, pero es que si ya estoy sirviendo, ¿por qué? Y el orden de Dios. Bueno, versículo 14. También les exhortamos a que amonesten a los ociosos. ¿Ya se acuerdan que les dije? Así como dice que consideren los que trabajan, amonesta a quienes, a los ociosos. Ahora, es interesante esta exhortación, ¿verdad? Ocioso, ¿usted por qué toma la palabra ocioso? Así como flojo. Y no es así, en parte. La palabra ocioso que se usa en la traducción significa desordenado. Era un término militar para indicar a quienes no se mantenían en su puesto, un insubordinado. Así Pablo describe a los miembros de la iglesia que eran indisciplinados, eran entremetidos y por esa causa no llevaban el mismo paso de las demás personas, o sea, no crecían al mismo orden, no caminaban ordenadamente. Aquellos que desean andar a su propio ritmo, su propio camino, sus propios pensamientos, justificando sus actitudes. Los ociosos son aquellos que están como desconectados del propósito de la iglesia. Solo les agrada hacer lo que ellos quieren, comprometerse limitadamente, incluso para apoyar la obra de Dios. También describe a quienes no quieren trabajar. Ahí sí entra la flojera, pero sí quieren vivir a expensas de otros. ¿Sí conoce a alguien así? Entonces, al no sujetarse al orden, ¿verdad? Entonces, dice el Señor a través de Pablo, exhorten a los ociosos a que anden ordenadamente. Entonces, la amonestación es para que pongan su vida ¿en qué? En orden. Y que no anden desordenadamente, que se pongan las pilas. Entonces, el Señor también dice en otra escritura, el que no trabaja, que no coma. Si usted tiene a alguien en su casa que no quiere colaborar, no le dé de comer. Se lo digo en serio. Cuando menos que lave su traste. Esos quicos que mamá todo se los quiere hacer. Ay, es que es mi niñito, mi ninito. Pero eso sí, el baquetón quiere todo. Que le sirvan. Levantarse a la hora que quiere, no estudia, no trabaja, causa problemas. Y no me das de comer lo que yo quiero. Ay, nada más esto. Ay, pues no hay. Sálgase a trabajar. ¿Sabe que muchos padres se han ofendido cuando les doy ese consejo? ¿Quién se ha ofendido aquí ahorita?
los muchachos que no trabajan ni estudian. Pero ellos tienen un trabajo. Si su hijo estudia y se esfuerza, oiga, él está cumpliendo con su trabajo. Estoy hablando del que no trabaja, ¿verdad? Bueno, ya entendimos, ¿verdad? Dice, alienten a los de poco ánimo. Fíjese cómo cada frase que hago es un mandamiento. Exhortando a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, alentar a quienes están temerosos en su actuar con Dios. Hay quienes necesitan ser estimulados, mis hermanos. Hay quienes todavía tienen muchos temores, mucha condenación. También hay quienes están abatidos por los problemas y las aflicciones. ¿Cuántos hermanos solo necesitan, como les decía, un poco de atención en medio de las situaciones difíciles? Poner su mano en su hombro y decirle: mi hermano, adelante, lo puedes lograr, sal adelante, estoy orando por ti, estoy contigo. ¿O qué necesitas en ese momento? Pocas palabras, pero que significan mucho para quien está desanimado, cansado por las circunstancias. Por eso es muy importante reconocer que todos estamos expuestos a que algo nos pueda desanimar, pero también todos tenemos la necesidad que alguien nos apoye, ¿cierto o no? Aunque sea de tu propia casa. En el hogar muchas veces los esposos llegamos a desanimar a nuestras esposas. O las vemos que están abatidas, que están taciturnas, que están tristes y no somos capaces de hacer algo. A veces les preguntamos: ¿qué tienes? Y pues ya sabemos que la mujer siempre dice: no tengo nada. Ya en automático. Pero si te dice no tengo nada es porque tiene mucho. Entonces simplemente sé paciente y empieza a ver, empieza a discernir. Tú la conoces, es tu esposa, y de repente surge por ahí una chispita y dice: por aquí. Y al rato ya la estás consolando, al rato ya estás haciendo algo por ella que la va a hacer regresar. Pero tienes que tomarte tu tiempo, varón. Igualmente las esposas. Los esposos no queremos darles cargas. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Nada, estoy bien, ya mejor nada más dame de comer. Pero muchas veces traemos la carga que no queremos abatir a nuestra familia, no queremos decirle: mira, pues, se me perdió el dinero, perdí la cartera, me corrieron del trabajo, no me dieron horas extras, algo pasó. Entonces, mis hermanos, anímense unos a otros. Dice: a que den apoyo a los débiles. Otro. Sostener a los débiles habla de los creyentes débiles en la fe, pero no habla aquí de una debilidad porque no quieren, no. Habla de los recién nacidos, débiles en la fe, que todavía no saben, no pueden llevar el paso como los más maduros. Todavía son niños en algunas situaciones, mis hermanos. Por eso necesitan ser levantados como los bebés, ¿verdad? Sostenidos, llevarlos de la mano mientras se van a fortalecer, porque va a llegar el tiempo en que tengan que pasar por sus propias pruebas. Va a llegar el tiempo en que ellos van a hacer lo mismo con otros. Necesitan crecer. Y tengan paciencia hacia todos. ¿Se da cuenta que este párrafo es uno tras otro, tras otro, tras otro mandato? Y tengan paciencia hacia todos. ¿Hacia quiénes? Ahora dígame, levante la mano el que tiene paciencia con todos. Con nadie, ¿verdad? Ni con uno mismo, ¿verdad? Les decía yo la vez pasada, hasta uno se cae mal, ¿verdad? Así se ve uno en el espejo y dice: no, Dios, contigo ni a la esquina. Y estás hablando de ti mismo. Mire, los creyentes, como todos, somos vulnerables, expuestos a situaciones que nos saquen de balance, a desesperarnos, a perder el control. Todo lo que se sale de lo que podemos, según nosotros, tener bajo nuestro control. De ahí el consejo: a ser pacientes con todos, porque todos estamos sujetos a un desequilibrio emocional, mis hermanos. Todos. Es muy difícil mantener en todas nuestras relaciones, sean de trabajo, en la escuela, con familiares o amigos, creyentes, pues sobre todo si son conflictivos, sostener esta actitud de paciencia.
Sobre todo cuando hay personas que hasta parece que se afanan en molestarte, en lastimarte, en aprovecharse de ti. Y tú y me dices, oiga, pastor, ¿y con eso también tengo que ser paciente? ¿Qué cree? Y va más, los tienes que amar. ¿Cómo? ¿Ya ve? ¿Ya ve qué bueno es estudiar la palabra? Es muy difícil, mis hermanos, porque el temperamento todos tenemos, pero Dios nos ha mandado a ser pacientes, entonces necesitamos procurarlo. ¿Cómo? ¿Quiere la respuesta? Con la ayuda del Espíritu Santo. Simplemente busca el rostro del Señor, fortalezcas en su palabra, en el poder de su fuerza. Versículo 15, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. ¿Ya se fijó? Mandamiento tras mandamiento, son 22 en un pequeño párrafo. Pagar mal por mal es la actitud de quien no sabe o no desea perdonar, así de simple. Aquel que con resentimiento y rencor guarda enojo, odio para sacarlo en cualquier momento, es así como un cáncer espiritual que lacera el corazón, porque ahí está. La quimioterapia del perdón no ha funcionado, porque no ha perdonado. Por eso no busca la paz para con todos. Por eso dice, en cambio procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. O sea, nadie devuelva mal por mal. Nadie tenga un espíritu de venganza, donde sea resentido, nadie. Pero sí procuren lo bueno para todos. O sea, en contraste, el mandamiento es buscar siempre hacer lo bueno para todos. ¿Qué es hacer lo bueno? Lo que sea provechoso. No solamente entre creyentes. No solamente con la gente que te trata bien o con la que te conviene, con todos, mi hermano. Hay otra versión que dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien y no solo entre ustedes, sino a todos. Así se traduce. En el mundo, mis hermanos, la competencia, que normalmente es desleal, el buscar sacar siempre la mejor parte en cualquier situación es un común denominador. Sobre todo entre aquellos que se consideran exitosos. Son los que pasan por encima de quien sea. Están siempre buscando, por beneficiarse, hacer algo. No les interesa hacer algo malo. Y estos piensan de una manera muy distinta, como dice la palabra de Dios. Para ellos es mejor aprovecharse de los demás antes que se aprovechen de ellos mismos. Esa es su filosofía. Otros opinan que solo hay que hacerle bien a los que te hacen el bien. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Lucas 6:33. Y si solo hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué mérito? 16. Estén siempre gozosos. Y estar siempre gozosos no significa necesariamente estar feliz, contento, sino que lo que Pablo está enfatizando es la conformidad con lo que Dios te permite. Regocijarte en el Señor a pesar de las adversidades y las aflicciones. En Filipenses 4:4 el Señor dice a través de Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Entonces, como hijos de Dios que confiamos en la palabra, que confiamos en nuestro Padre Celestial, podemos encontrar siempre un motivo para alegrarnos y estar en paz. Si sabemos entregar nuestras aflicciones al Señor, lo que hablábamos el jueves pasado. Porque hay muchas formas de perder el gozo, la paz y hasta la relación con Dios. Cuando la duda, la desconfianza o el pecado toman lugar en el corazón. De manera que si alguno no puede alegrarse en el Señor ni alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué tiene que hacer? Considerar sus caminos y acercarse al trono de la gracia. Póngase a cuentas con el Señor. Pida al Espíritu Santo que restaure esa alegría a su corazón. Así como David le dijo al Señor, renueva un espíritu dentro de mí. Oren sin cesar, versículo 17. Este mandato tiene que ver con la actitud del corazón que reconoce su necesidad de depender de Dios. Es la condición del creyente que sabe lo que significa, lo que representa una relación constante con Dios. No quiere decir que tienes que estar arrodillado todo el tiempo haciendo largas oraciones, mi hermano,
Orar sin cesar es permanecer en un estado consciente de dependencia y actitud reverente ante Dios. Tú puedes orar siempre, hasta dormido. Entonces, no, a veces nos confundimos, pensamos que estar orando sin cesar nos tiene que tener tendidos en el piso. Hay veces que es necesario, en circunstancias especiales, o cuando el Señor lo ponga en tu corazón, orar por alguien o por algo. Pero orar sin cesar es entender que todo el día tú tienes al Señor cerca de ti y puedes estar platicando con Él, puedes estar pidiéndole su consejo, puedes estar que te esté llevando de la mano en el día a día. Y dar gracias por todo. Este mandamiento está íntimamente relacionado con el anterior, porque consiste en dar gracias en toda situación, bajo cualquier circunstancia, por adversa que ésta sea. ¿Qué indica esto? Aceptar y recibir la voluntad de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Y vaya que hemos pasado situaciones muy severas, todos, pero aquí estás, mi hermano. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O sea, orar sin cesar y dar gracias por todo es la voluntad de Dios en el Señor. ¿Cuántas ocasiones se preguntan ustedes, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Hay muchos espacios donde la Escritura nos dice, como que seamos santos. Aquí estamos ustedes viendo 3 razones: oren sin cesar, den gracias por todo, ¿verdad? Alegrarse siempre. Esa es la voluntad de Dios para los hijos para sus hijos. 19, versículo 19, no apaguen el espíritu. Una de las figuras que usa la Escritura referente al Espíritu Santo es el fuego. ¿Cómo se apaga un fuego? Dejando de alimentarlo o mojando, ¿verdad? La flama, lo que está ardiendo. Nosotros podemos apagar el espíritu cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Es decir, cuando alguien no escucha la palabra de Dios o simplemente la hace de lado, no lo obedece, no es sensible a la dirección del Espíritu Santo, rechaza el consejo, rechaza la exhortación y toma los asuntos en sus manos. Entonces está extinguiendo toda posibilidad de ser guiado por Dios. ¿Sí se da cuenta? Le está diciendo a Dios, no te necesito, yo lo decido, así es como yo quiero hacer, así es como quiero vivir. Está usted extinguiendo la llama del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron ustedes sellados para el día de la redención. Entonces, así es como tú entristeces al Espíritu Santo. Cuando volteas los ojos al mundo, cuando te permites ser seducido, cuando pecas deliberadamente, cuando algo llama tu atención, poniendo eso a mayor importancia que Dios mismo. Entonces esto provoca celos al espíritu y se aparta. ¿Y qué crees? Te deja solo. Y esa es la situación más vulnerable de un hijo de Dios, quedarse sin la guía del Espíritu. Entonces, no apaguen la llama del Espíritu, no contristen al Espíritu Santo. El siguiente mandato es, no menosprecien las profecías. En la Escritura tenemos la palabra profética más segura, así que no la menosprecies. ¿Cómo? Considerándola como algo superficial o vano. No la compares con las filosofías de este mundo. No la enmarques en el mismo nivel de autores, pensadores y filósofos, como queriendo comparar. No, pues sí, Jesús dijo, pero Buda también. No, sí, pero Confucio. O sea, eso es lo que hace, eso es lo que desordena. No, es que John Smith, es que Carlos Russell. ¿Sí saben a quién me refiero? ¿Verdad? Es que nuestro apóstol, es que nuestro pastor. Es que cállese la boca. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. Tampoco sean indiferentes a la predicación, a la enseñanza. Cuando tú sabes que la palabra de Dios es conforme a la Escritura y está confrontándote y está sacándoles las intenciones ocultas del corazón, hay quienes prefieren ignorarla. Aquí los ves así con cara, hasta tiran la lágrima.
A la hora que oramos y vamos a ministrar y sí, ay, la palabra y pues salen afuera y ya, salen afuera, salen. Ese fue un pleonasmo. O sea, salen a la vida cotidiana y se les olvida. No menosprecien la palabra de Dios. Dice, más bien examinen todo, retengan lo bueno. ¿A qué nos aconseja? A someter todo lo que escuchamos a prueba. La palabra examinar era un término legal entre los juristas griegos que indicaba una investigación exhaustiva para reunir evidencia en la información para entregarla a un juez. Es la palabra que usa Pablo, examinen todo. Entonces, ¿para qué examinar todo? Para que no lo engañen, para que no se aprovechen de su buena voluntad o de su ignorancia de la palabra. Los cristianos debemos aprender a desarrollar el discernimiento, mis hermanos. Y eso se da con el buen uso de la palabra, con la madurez espiritual. Y por eso necesitamos examinar, filtrar todo lo que escuchan a través de la Escritura. Todo lo que yo digo, mis hermanos, fíltrenlo a través de la Escritura. Así como los de Berea, ¿se acuerda? Ellos, dice Pablo, que los de Berea, ¿qué hacían? A ver, Pablo, ¿dijiste esto? ¿Qué dice la Escritura? Ah, sí es cierto, Pablo está hablando de lo que dice la palabra de Dios. No me crea, créale a Dios. O sea, fíltrela bajo los contextos correctos. Solo así vamos a evitar la manipulación y el propósito de los mensajes. ¿Se da cuenta que rápidamente podemos discernir ciertos mandatos de Dios que quizás leíamos de corridito y no sabíamos qué significaban? Retener lo bueno entonces significa que debemos aferrarnos a lo genuino, a lo verdadero. De ahí la necesidad del escrutinio. No creerlo por el hecho de que fue expresado por alguien que tiene cierta reputación o por conveniencia, porque el engaño favorito del enemigo para alejarnos de Dios es la manipulación de la palabra. Acuérdese de cómo quiso manipular a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Apártense de toda apariencia de mal. He aquí la respuesta a los malos hábitos. Con esto estoy concluyendo. Apártense de toda apariencia del mal. Hay quienes dicen, bueno, es que yo así nací, así, espérame tantito. Aquí está la respuesta para todos los malos hábitos que todavía tenemos, pasatiempos muy inocentes, algunos dicen, diversiones que muchos cristianos se permiten practicar con libertad, o dijera yo, con descarado libertinaje en ocasiones, justificándose con argumentos muy absurdos o amparándose bajo el cobijo de falsas doctrinas o porque lo dijo alguien. No, mis hermanos. Apartarse de todo mal significa que al discernir tú la santidad de Dios, al decidir tú vivir ordenadamente y conocer sus mandamientos, sí vas a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque tienes los sentidos experimentados en el discernimiento del bien y del mal. Así dice la Escritura. Y termina diciendo el apóstol Pablo este pasaje, en el versículo 23, y el Dios mismo de paz os santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo agradar a Dios? Esperando su regreso. ¿Está usted dispuesto a tomar la palabra, mi hermano? A tomar lo que el Señor le está demandando, el Señor le está limpiando, porque siempre, como le digo, hay algo que entregar. Ese es el poder santificador de la palabra. Ese es el proceso de un verdadero hijo de Dios, que reciba la palabra, que la haga propia, que la ponga por obra, y eso va a hacer que su vida vaya cambiando. ¿A quién le conviene? A ti, mi hermano, a mí. ¿Y sabes quiénes son los más beneficiados? Todos los que están a tu alrededor. Vamos a hacer una oración. Te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre eterno, por tu misericordia, por tu cuidado. Cuántos consejos, Señor,
cuántas joyas escondidas en tu palabra, que solamente necesitamos poner un poco de atención para darnos cuenta de cuántas cosas también hemos omitido, en cuántas situaciones hemos caído a causa de la ignorancia o a causa del menosprecio a tu consejo. Pero tú hoy nos has abierto nuevamente tu palabra y en breves palabras nos has mostrado muchas fallas. Con muy poco tenemos, Señor, cuando tu Espíritu Santo nos habla, cuando tu Espíritu Santo nos discierne. Así que gracias, Padre, porque tu misericordia, tu cuidado siempre está sobre tu pueblo, siempre está sobre tus hijos. Y hacemos nuestros estos consejos, Señor, consejos para agradarte a ti, Señor. Estamos aprendiendo cómo agradarte, Padre, porque deseamos hacerlo. Deseamos que el carácter de tu Hijo amado Jesucristo sea el que muestre una distinción en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos mostrarnos como hijos de luz, como tú nos lo acabas de mostrar. Así que gracias, Señor. Y dale a mis hermanos discernimiento, entendimiento, fortaleza y sobre todo ese querer y hacer tu palabra, Señor, para que sean conmovidos a hacer cambios, a hacer cambios radicales quizás en su vida, en su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de reaccionar, porque nos estás limpiando, nos estás santificando, nos estás preparando para ese encuentro glorioso, Señor. Bendito eres, Padre eterno. Te adoramos y te amamos, Señor. Y gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe y los bendiga, mis hermanos.